Bueno, muy buenas para todos. En esta oportunidad pasaremos a iniciar la unidad 4 del contenido curricular de Economía 1, donde veremos, eh, formalmente en el programa lo tenemos como el proceso de industrialización, ¿verdad? Eh, Puntualmente lo que en este sentido vamos a ver es el conocido llamado modelo ISI, ¿tá? Es una sigla ISI que significa modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o lo que es lo mismo, modelo de industrialización sustitutivo de importaciones. Ya su nombre de por sí ya nos está indicando de qué se trata, ¿verdad? Es un modelo económico que se adopta donde es industrialización, o sea, se crean industrias, ¿sí? Se forjan y por determinadas medidas de economía política que vamos a ver más adelante, la creación de industrias, ¿tá? Industrias le llamamos básicamente a las del sector secundario, o sea, aquellas que transforman la materia prima en bienes de consumo final, ¿tá? En distintos tipos de bienes, después vamos a ver, ¿sí? ¿Para qué? Sustitutivo o por sustitución, para sustituir, o sea, cambiar una cosa por otra, ¿qué? Las importaciones, ¿sí? Vamos a ver los antecedentes, que es porque van a tener que ver mucho esos antecedentes para que aquí en Latinoamérica, nosotros, muchas industrias de las cuales nosotros trabajamos, fueron creadas, formadas en ese modelo, en ese proceso. Quizá eh, en distintas áreas de trabajo como las nuestras, eh, hoy día no trabajaríamos más bien en el sector primario si no se hubieran creado esas industrias. No lo sabemos, no podemos hacer una contrafáctica al respecto, pero bueno, lo cierto es que en Latinoamérica y particularmente en Uruguay, como vamos a ver en el caso de la clase que viene, durante este modelo se forjaron muchas de esas industrias, ¿sí? Esta es la última parte de la parte de historia económica, si se quiere, también. ¿Ah? Nosotros en la unidad 1 arrancamos con mercantilismo, que es la primer cuerpo en pensamiento económico, que tiene líneas de política en términos de comercio exterior, y van a tener que ver mucho con esto. Las modas vuelven también aquí en economía, ¿sí? A veces por circunstancias del momento, y bueno, vuelve lo que se llama el proteccionismo, aquel que inventaron los mercantilistas, con barreras al comercio exterior. Bueno, tiene su razón de ser. Vamos a ver por qué vuelve esto, ¿sí? Durante la pandemia volvió el proteccionismo también. Hay países que tradicionalmente son proteccionistas, hay otros que son favorables al libre mercado. Hasta el modelo ISI estaba en boga el libre mercado y un liberalismo, tanto el libre mercado en lo doméstico como el libre comercio en lo internacional. ¿Qué pasó? Sucedieron cosas, como vamos a ver en los antecedentes, que propiciaron en Latinoamérica puntualmente que nosotros instaláramos este nuevo modelo, creáramos, planificáramos un nuevo modelo con determinadas medidas de economía política en diferentes etapas, como vamos a ver, que básicamente van a cubrir esas necesidades que tenía nuestra economía. ¿Sí? Bueno, la línea del tiempo la vemos la clase que viene cuando vemos el caso Uruguay, donde vamos a ver que tenemos que saberla dibujar, digamos, a lo largo del tiempo, mercantilismo, luego los fisiócratas, luego los clásicos como Adam Smith y Ricardo, luego la escuela marxista, y ahí cuando muere Marx ya están finales del siglo XIX, después comienza el siglo XX, este que tuvimos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y en este sentido, sucedieron cosas a principios del siglo XX que van a propiciar, ahora nos va a tener más cerca en el tiempo, ¿sí? Ya estamos en la historia reciente, digamos, y además a nosotros como protagonistas. ¿Y por qué es muy importante? No solo por entender de dónde salen muchas industrias en las cuales trabajamos, cómo se forjaron, sino además este, es importante ver algunas cuestiones de análisis de esos datos que vamos a utilizar algunas herramientas estadísticas que van a ser el práctico, que lo vamos a ver en, en un par de clases más. ¿Sí? Bien, además, otra puntualización grande que quería hacer, además de que es importante conocer cómo se crearon esas industrias, es que a nivel doméstico, nuestra economía, en Uruguay particularmente, y en la región también, pero Uruguay, fue el periodo, como vamos a ver en el otro texto, el caso uruguayo, la clase que viene, el periodo de mayor crecimiento económico de toda la historia del Uruguay, ¿sí?
O sea, nunca crecimos tanto durante tanto tiempo y con equidad. O sea, había una clase sólida, fuerte, trabajadora, una clase media trabajadora, obrera, muy sólida, muy fuerte, ¿sí? Muy estable y muy equitativa era esa sociedad de aquel momento, con un crecimiento muy parejo que derramó en todos los sectores de la sociedad. ¿Bien? Bueno, yo voy a pasar a compartir algunas diapositivas, así es la primer diapo que tienen en el campus, en la plataforma virtual, donde pueden visualizar cuestiones que yo voy a ir desarrollando por aquí, que tienen que ver con antecedentes y otras cuestiones más, ¿sí? Bueno, como me dice por aquí, esta es la parte del programa, esto es lo que el programa nos indica, y estos son los antecedentes que propician el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo que nos hará industrializar. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos un modelo agroexportador hasta ese momento. Comercializamos, éramos todos abiertos, pero ¿qué pasa? Nosotros desde nuestro nacimiento como países independientes, allá a principios del siglo XIX, o sea, en torno a la década del 20, 1820, 1830, fueron nuestros procesos de independización de los imperios europeos, y empezaron a tomar nuestras propias decisiones económicas y políticas en la región. ¿Tá? En Uruguay, nuestra primera jura de la Constitución, 1830. Bueno, empezamos a institucionalizar, a demarcar los campos, ¿sí? A tratar de comercializar, producir, tomar decisiones económicas y políticas. Entonces debimos adoptar un modelo lo que se llamó agroexportador, ¿sí? Este modelo agroexportador me, me obliga, en cierta manera, ¿a qué? A yo tratar de generar divisas, o sea, generar eh, eh, ventas hacia el exterior de productos donde yo tengo un excedente, que era justamente productos agrícolas y ganaderos, ¿sí? Por eso va a ser un modelo agroexportador. Voy a exportar, voy a vender a otras economías productos primarios, ¿sí? Pero esto, ¿qué pasa? En Europa ya había explotado las revoluciones industriales. Entonces eso se basa en la teoría de la dependencia. Dependemos de vender eso para poder comprar productos elaborados, ¿sí? O sea, y eso nos hace tener relaciones reales de intercambio muy desiguales y muy negativas para nosotros, que son, por ejemplo, vamos a decirlo con un ejemplo bien sencillo, nosotros producíamos, criábamos a la oveja con las pasturas, ganadería ovina, por ejemplo, esquilábamos, le vendo la lana y le compro el buzo de lana a Europa, a los países industrializados o a Norteamérica, ¿sí? Entonces, ¿eso qué pasa? La lana vale 20, pero va a ser, los 20 van a estar incluidos en el buzo y le compro el buzo a 70, pero en los 70 que me vende el buzo ya están los 20 de la lana, ¿sí? Entonces ahí las relaciones de intercambio salimos perdiendo, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Con estos hechos que se dieron, la Primera Guerra Mundial, que se da de 1914 a 1918, y la Gran Depresión, ¿sí? Que es la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 en Estados Unidos, que afectó también a los países desarrollados de Europa, hizo que estos países entraran en crisis. Lo de la guerra, lógico, ¿no? Los países industrializados iban a poner todos sus recursos, tanto materiales como humanos, para la guerra. Entonces no nos van a vender esos productos elaborados, van a tener para el consumo propio y no nos van a comprar tampoco nuestros productos primarios. Van a destinar incluso hasta sus recursos humanos, sacaban a los hombres de la fábrica y se los llevaban a la guerra, ¿sí? Entonces, lógicamente, nosotros no podíamos satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, ¿sí? Y el otro hecho que colmó el vaso, pero ya iniciamos antes el modelo Easy, fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí, bueno, ahí se implementó con todo, ¿sí? Con todos nuestros recursos, ¿tá? Pero los hechos que en realidad propiciaron fueron estos dos, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, porque ya a partir de 1930 nace el modelo ICI en Latinoamérica, ¿sí? Eh, Tiene dos etapas, como vamos a ver más adelante. Una primera etapa donde vamos a desarrollar los bienes, tratar de crear industrias, ¿sí? Desde el Estado forjar industrias, a veces públicas o a veces forjar industrias privadas, pero con
con un peso muy grande desde el Estado, una ayuda muy grande del Estado a través de algunas herramientas, como vamos a ver este, eh, más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, estos hechos hacen que aquellos productos que nos compraban desde Europa no nos van a comprar y yo no los puedo transformar. Y no nos venden productos tampoco transformados. Y yo no puedo generar divisas. O sea, estoy en un gran problema. Entonces, vamos en esa primera etapa del modelo ICI a tratar desde el Estado de generar mecanismos para la creación de industrias de acuerdo a un orden de prioridades, de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? No me voy a poner a fabricar electrodomésticos si no hay eh, eh, satisfacer las necesidades en mercados de alimentos, por ejemplo, procesados. ¿Sí? No me voy a fabricar autos si no tengo productos de aseo y de higiene o de vestimenta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces los primeros productos que se van a forjar industria van a ser aquellos que se suelen llamar bienes de consumo no durable. Por ejemplo, alimentos, el primero. ¿Tá? Se llaman bienes de consumo no durable porque, lógicamente, nosotros cuando vamos a un mercado de un alimento, compramos, consumimos ese alimento y ya está. No se reproduce ese alimento en nuestro hogar. ¿Sí? Bien. También en los productos de aseo, quizá nos duran un par de veces, ¿sí? Un tiempo, pero bueno, tenemos que renovar continuamente ese tipo de cosas. Por eso se llaman bienes de consumo no durables, ¿sí? Luego, más adelante, sí, nos vamos a dedicar a bienes de consumo durables, por ejemplo, electrodomésticos, ¿sí? Que tienen mayor valor agregado, etcétera, etcétera, ¿sí? Para luego, en una segunda etapa, bueno, nosotros en Uruguay no tuvimos muy desarrollada esa segunda etapa, el modelo ya entró en crisis antes, pero vamos a ver más adelante que en Argentina sí se desarrolló bienes de consumo ya con mucho más valor agregado, como será la industria automotriz y más, y bienes de capital, que los bienes de capital son ya crear maquinaria. En Argentina se crearon cosechadoras, aviones para brindar servicios, etcétera, etcétera, cuestiones que ya son otro tipo de bienes, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Estos son los dos antecedentes. Bueno, acá tenemos el modelo Easy, en definitiva es esto, es un, un modelo económico, ¿sí? Que es la sustitución de importaciones, que es una nueva etapa posterior, como les dije, al modelo agroexportador, que nace justamente por estas necesidades que se estaban dando por la coyuntura del momento, ¿verdad? En Latinoamérica, ¿sí? Que son estos dos grandes hechos que ya los marcamos, Primera Guerra Mundial y Gran Depresión, ¿sí? En muchos países surge anteriormente a la Guerra Mundial, como nosotros y los países de la región, y otros, bueno, la Segunda Guerra fue lo que impactó más para que definitivamente nos propongamos, ¿no? Bueno, las relaciones reales de intercambio, lo que los decía, le vendíamos la lana, le compramos el buzo, ¿sí? Eso es la teoría de la dependencia, nacimos con eso, porque bueno, éramos países donde cuando fuimos colonia, este, no éramos autónomos, ¿sí? Estábamos, digamos, regenteados por virreyes, virreinatos, entonces la corona, en nuestro caso la española, se llevaban nuestros recursos, los procesaban acá y bueno, y satisfacían las necesidades de acá, pero quienes tomaban las decisiones eran las monarquías en ese caso, ¿sí? Bien, vamos a las medidas, que hay algunas viejas conocidas. Subsidios, las medidas principales, cuatro, son subsidios, ya lo conocen, esto lo inventaron los mercantilistas, medida muy proteccionista, que eran, por ejemplo, apoyos económicos desde el Estado a determinadas actividades, ¿sí? Industriales, y se incentiva a esas empresas a que se creen. A veces las crea el Estado, a veces pueden ser públicas. En nuestro país se crearon muchas empresas públicas para brindar servicios. En otros casos se incentivan los sectores privados con líneas de crédito a muy bajo costo, sin intereses o hay veces sin una devolución o con exoneraciones fiscales, puede ser una manera de subsidiar, ¿sí? Por otro lado, otra medida gran proteccionista, otro invento de los mercantilistas, vuelve con todo, las barreras arancelarias. Se ponían aranceles ahora, o sea, impuestos a aquellos bienes que ahora sí los vamos a producir acá. Quizá no vamos a grabar industrias en las cuales yo no las tengo todavía, ¿sí? Pero sí aquellas que yo ya empecé a producir. Si yo ahora tengo alimentos procesados, no voy a, y quiere alguien venderme de la región o de otro país, yo le voy a poner aranceles
para fomentar el consumo de mis bienes creados ahora dentro de mi economía, ¿sí? Hay otras barreras también comerciales, como ya saben, las cuotas y demás no existían tanto como tenemos otras más modernas de ahora, como las barreras fitosanitarias y demás, pero sí existían las barreras de tipo arancelario, son las principales, y la cuotificación. Esta es muy importante y grábensela, la vamos a trabajar más adelante en Economía 2, porque vamos a nosotros a aprender a tomar decisiones en los mercados, sobre todo cuando importamos o exportamos, ¿sí? Porque si voy a importar elementos de protección personal, por ejemplo, ¿sí? Yo soy prevencionista, tengo una industria, digamos, de servicios, tengo una empresa de servicios, de prevención, y a veces tengo que traer algo afuera, tengo que saber tomar decisiones, ¿sí? Digo, bueno, el Banco Central va a intervenir, bueno, lo hago, compro ahora o espero, ¿sí? Todo ese tipo de cosas vamos a verlas el semestre que viene, pero ya vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. En este caso, nacen en muchos países de la región los bancos centrales que van a controlar lo que se da a llamar la política monetaria, ¿sí? La política monetaria, bueno, se van a utilizar instrumentos para qué? Para que afecte el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio del dólar, ¿sí? La política monetaria más que nada se encarga de mi moneda, la moneda nacional. Pero ¿cuál es el arbitraje a nivel internacional? Es el dólar. El tipo de cambio para el comercio internacional es el dólar. Entonces los países van a devaluar la moneda nacional para que el dólar cueste más caro, o sea que el tipo de cambio sea alto, ¿sí? Por eso dice, de este modo el precio de la divisa extranjera, o sea, el dólar, se mantiene alto por intervención del Estado. Va a haber un control de cambios, lo que se llama dentro de los sistemas cambiarios, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué es? Esto beneficia, ¿sí? Los objetivos en materia de lo que se pretendía en comercio internacional. ¿Qué es? Limitar las importaciones. El dólar caro, grábenselo, por favor, es muy importante. Favorece al exportador. ¿Por qué? Porque cuando vendo hacia afuera cobro en dólares y lo cambio a pesos y me da muchos pesos locales. Ahora, el importador no lo favorece, al revés, ¿sí? Lo limita mucho. ¿Por qué? Porque el importador, el que va a traer de afuera, tiene que pagar en dólares. Y cuando va a adquirir los dólares en el mercado local, le sale muchos pesos. Entonces, ahí un dólar alto, un dólar caro, desincentiva las importaciones y promueve a los sectores exportadores, que era lo que se pretende con ese modelo proteccionista, ¿verdad? Es otro instrumento nuevo que nace aquí, que es muy importante y que actualmente lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? ¿Correcto? Y por último, la planificación estratégica. Se van a hacer planes quinquenales, como hoy día hay. Por ejemplo, hoy día tenemos la OPP y otros organismos que planifican, ¿sí? Cómo se van a distribuir recursos del Estado para determinados sectores. Va a haber una economía ya no tan de mercado, no tan mano invisible, sino que va a haber un modelo más planificado, ¿sí? Sin ser una economía netamente planificada, porque vamos a ver dentro de los sistemas económicos la economía planificada más adelante, pero ya no corre la mano invisible, ¿sí? Ya no corre un libre mercado absolutamente, sino que ahora el Estado va a intervenir con estas medidas, ¿correcto? Y va a planificar desde el Estado a qué sectores apoyar, qué comprar, qué vender, qué limitar, ¿sí? Dónde se va a meter directamente el Estado, ¿correcto? Bueno, lo de las etapas, para ir cerrando, es lo que les mencionaba al principio. Va a haber una primera etapa que se van a alentar la producción de que, a través de esa planificación estratégica, primero los bienes de consumo final, sobre todo primero los no durables, como les dije, y de primera necesidad. Primero los alimentos, después productos de bebidas también, alimentos y bebidas, luego productos de aseo y de higiene, luego textiles, ¿sí? Todo ese tipo de cosas en esa primera etapa, ¿sí? Por eso dice diferentes categorías como, por ejemplo, alimentos procesados, textil, artículos de aseo, para luego, sí, electrodomésticos, automotores, eso más adelante, porque esos son durables, ¿sí? Son bienes de consumo durables, tienen mucho más valor agregado y no son para el consumo del momento, por eso son durables, ¿sí? Sino que tienen una vida útil bastante mayor. Y en la segunda etapa se van a plantear una etapa, lo que se conoce el desarrollismo, sobre todo en la Argentina, se dio más, en Brasil también. Mercado Uruguay se agotó antes el modelo VC y esta segunda etapa fue bastante, eh, digamos, más débil.
Y bueno, acá se despliegan industrias de mayor complejidad, ¿sí? Como lo son de altas tecnologías y la producción de bienes de capital, como les dije. Los bienes de capital no son para el consumo, son para la industria, ¿correcto? O sea que son bienes que yo voy a usar en determinadas industrias para producir otros bienes, ¿correcto? En cualquier industria, una industria agropecuaria, una cosechadora, por ejemplo, no es un bien de consumo, es un bien de capital, porque es para producir otros bienes. Una máquina textil en una empresa textil no es para el consumo, es para producir otros bienes, por ejemplo, producir ropa, ¿correcto? Bueno, esos son los principales lineamientos en esta primera entrega que ustedes tienen en esta primera presentación, que el texto de referencia que ustedes tienen por allí colgado es este de Martín Olivera, ¿sí? Que se dan a llamar El rol del Estado durante el LICI en Latinoamérica, ¿sí? Entonces aquí tengo las medidas de economía política, ¿sí? Este, un análisis del papel del Estado, el Estado en el modelo ISI, y ahí tienen la teoría de la dependencia que yo les mencionaba. Acá la economía y el rol del Estado que tuvo, el Estado y la política económica en el modelo ISI, que es lo que vamos a ver también un poco más adelante en la próxima entrega cuando veamos el caso de Uruguay, cuáles fueron las ventajas, las desventajas de todo este modelo ISI, porque si fue tan bueno, ¿por qué después se agotó? Van a ver que tenemos fortalezas y debilidades como todo. Y bueno, vamos a ver en algún análisis de la industria uruguaya, particularmente de cómo nos fue, cómo está hoy ese tipo de industrias y que son las que nosotros justamente trabajamos hoy en distintas profesiones. En el caso de los prevencionistas, por ejemplo, son clave, digamos, en este sentido, ¿verdad? Bueno, por esta sesión me despido. Nos vemos la próxima sesión donde vamos a cerrar el modelo ISIC, particularmente en el caso uruguayo, y ver esas ventajas y desventajas y algunos casos prácticos para el análisis de diferentes variables. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la próxima.